podemos relacionar. Yo no sé si en esta clase hayamos hablado suficientemente de esto, de las of Us, que por acá el gallo me lo pregunta, profe, ¿ya jugaste de Last of Us 2? No, 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 porque es un juego que salió muy caro y nunca compren los juegos tan nuevos porque ya posteriormente a los 6 meses, etcétera, ya disminuyen mucho el precio. Pero no, todavía no lo he jugado. Sin embargo, digamos que la primera parte de Last of Us nos da unas muy buenas pistas para, para seguir, digamos, entendiendo este problema, ¿no? Am, Listo. Bueno, voy a explicar rápidamente que acá Nemo nos habla del virus, no es un virus, la verdad, no es un virus, y es algo que sí existe en la vida real. Entonces, antes de pasar a la mitosis, vamos a ver qué es lo que pasa con este juego. El juego es muy bueno, ¿por qué? Porque realmente nos está hablando de algo que sí pasa en la vida real y que es un hongo que se llama Cordyceps, y el hongo Cordyceps realmente sí existe, ¿sí? O sea, el Cordyceps como hongo sí existe y hace lo que hace en el juego. Para los que no sepan, obviamente, que es The Last of Us, es un juego de Play que lo pone en el marco de los zombies, ¿no? Es un juego de zombies y se basa en un fundamento científico, que es el de este hongo que se llama Cordyceps. Los que han jugado el juego se podrán dar cuenta que cuando hicieron el dibujo del hongo en el juego, pues es muy parecido al que vemos en la vida real en este hongo con los insectos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el hongo? Empieza a crecer. eh, Bueno, me dicen acá, profe, que a Helen se le fue el internet. No importa, bueno, pues tocaría, escríbele porfis que se conecte, perdón, que este video lo subiría a YouTube. Entonces, pues que ahí termine de ver la segunda parte de la clase y no hay ningún problema, ¿listo? Bien, entonces, miren lo que estamos viendo acá, en este Cordyceps. eh, es acá, bueno, este es el que más se parece al que vemos en el juego. Lo que hace el hongo es invadir, es un parásito que invade a los artrópodos. Como ustedes pueden ver acá, esto no es un insecto, sino es una araña. Las arañas no son insectos, tienen características diferentes, ¿cierto? Pero sí son artrópodos, ¿cierto? A Ariana también se le fue el internet, bueno, no importa, lo que les digo, que entren a YouTube ya después de la tarde y yo subo el video a YouTube y no hay ningún problema, ¿listo? Entonces vea lo que dice ahí, ya parecen chasqueadores. Sí, claro. Miren lo que hace el hongo. El hongo invade al artrópodo y empieza a crecer. Esto que estamos viendo acá, ¿cierto? Son las partes, el cuerpo fructífero se llama así, del hongo. Ahí es donde ya puede reproducirse mejor. Entonces, si ustedes miran el juego, se ve como esto. Los humanos que quedan infectados. ¿Cuál es el fundamento del juego? Que pues este hongo mutó y ahora puede invadir, ¿sí? Y puede invadir a los humanos, ¿no? Pero sí podría mutar y matarnos de verdad. La verdad es muy complejo. Una cosa es hablar del sistema nervioso de un artrópodo. Por su tamaño es mucho más sencillo. Y lo que hace también el hongo es que realmente vuelve zombies a estos insectos porque cuando lo invade, lo mata por dentro, a los artrópodos en general lo invade por dentro y genera que muera. Pero una vez muerto, controla su sistema nervioso y lo empieza a mover. Pero el artrópodo ya está muerto. Y se mueve es por acción del hongo. Y se va a las partes altas, a un árbol en la parte alta, y se lanza para que se dispersen las esporas. Entonces miren que es algo muy curioso, los que crearon el juego entendían muy bien qué era lo que estaba pasando
con este hongo y lo tomaron como un fundamento. Ahora dice, podría mutar y matarnos de verdad. Es difícil por nuestro sistema nervioso. Ahora, como ustedes ven acá en esta imagen que les estoy mostrando, si no estoy mal, no me acuerdo, creo que es en Indonesia, se lo comen. Y miren, es medicinal, etcétera. Es muy difícil que nos haga daño a nosotros, ¿sí? Por nuestra composición, del cuerpo. Entonces, digamos que no se ha presentado ningún caso, que me pregunta Capadillo, que le haya parecido a algún humano de una u otra forma. No. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Ustedes saben que pues en la biología las adaptaciones pueden permitir eso, ¿sí? Pueden permitir eso. Si es medicina, ¿para qué sirve? Tocaría mirar, la verdad desconozco. Yo sabía, o yo sé más bien, que como alimento, o sea, preparan algunas comidas como, eh, digamos, como exóticas o en algunos lugares de Asia con este hongo. No sé medicinalmente para qué podría ser usado. Sí, a ver, no, pero a ver, no dice como tal la función. Mm, miremos. Listo. No, pero es que no me sale el uso como tal. Parece medicina homeopática general, pero no me dice cuál es el uso específico. Mm, Toca ver. Lo voy a dejar ahí de consulta. Entonces, si el hongo muta y se adapta al sistema nervioso, podría ser más mortal que la peste negra. Recuerden que la peste negra fue mortal, fue por la época. Digamos, si actualmente existiera un brote de peste negra, que sí lo está pasando, creo que en África, no me acuerdo, no, en Mongolia creo que hubo un brote esta semana, hace 2 semanas, de peste negra. Actualmente sería muy fácil de controlar. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que actualmente sería tan fácil de controlar? Hay un avance científico tremendo que hace que, que, que ya no se pueda dar tan fuerte como en ese momento. El avance y la experiencia, pero ¿de qué? Apareció un avance médico, ¿cuál fue? Bueno, dice, médico y tecnológico, ya tenemos las defensas, pero bueno, ahorita nos dice las vacunas, aunque vacunas se escribe con V, todo bien. Las vacunas, pero aparecen algo que se llaman los antibióticos, sobre todo. ¿Sí? Un antibiótico es un compuesto químico o puede ser un ser vivo que genera este compuesto químico llamado antibiótico y es una sustancia que impide que se desarrolle el crecimiento de otra especie, mata las especies, obviamente corta la mitosis de otras especies, entonces digamos que tanto en hongos como en bacterias es muy efectivo los antibióticos, entonces digamos en el caso de que mutara y afectara a los humanos, eh, pues no va a pasar que existan los zombies como en el juego, evidentemente no, eh, pero también sería muy fácil controlarlo por los antibióticos, o sea, los antibióticos nos dan una ventaja de protección en el cuerpo. Además, bueno,
Si lo usamos en exceso nos da desventajas también porque no crearíamos células de defensa, pero sí se podría controlar mucho más fácil que un virus, por ejemplo. ¿Sí? Los virus sí necesitan, los virus no hacen ni mitosis, ni meiosis, ni nada, porque ellos no pueden. Lo que necesitan los virus es pegarse a una célula y que el ribosoma produzca estas cápsulas del virus. ¿Listo? La protección para el coronavirus sería una vacuna o un antibiótico. Digamos, con el virus es diferente porque es que los virus sí mutan genéticamente. ¿Por qué mutan tanto? Porque para reproducirse tienen que mezclar su material genético con el de la nueva célula que están invadiendo. En el caso del coronavirus serían las células de los pulmones. ¿Sí? Entonces, cuando sale la nueva célula, probablemente puede salir con mutaciones genéticas. Entonces, es muy difícil crear una vacuna. Pues digamos que la vacuna sí puede existir cogiendo la base genética de cuál funciona, pero si ya muta, si ya cambia, la vacuna no será tan efectiva. ¿Listo? Y el antibiótico lo que puede hacer es matar las células en las cuales el virus se está metiendo. Pero eso también sería muy problemático porque nosotros la necesitamos. ¿Listo? Bien. Ahora miremos acá el proceso de la mitosis. La mitosis se caracteriza porque es una regeneración de las células o se da también para que crezcan las células como tal, ¿cierto? Nosotros hicimos una actividad en clase, a todos les fue muy bien, ¿cierto? Que estaba muy sencilla, pero entonces en este proceso ya como tal de la mitosis, amigos míos, vamos a ver que va a suceder un proceso en este orden, ¿listo? Entonces la interfase ya la explicamos, que estaba conformada por la fase G0, perdón, S, G1 y G2, ¿cierto? Y luego cuando acabe la fase G2, ahí sí termina la interfase y empieza este proceso que llamamos la mitosis, ¿listo? Se va a dividir en 4 fases importantes. Les voy a escribir una frasecita aquí para todos. ¿Qué le pasa al gato? Dicen por acá. Está saludando a los muchachos. Se llama Eddie. Eddie, venga, ¿qué le pasa, hermano? Está saludando. Camila le dice, buenas, don gato. ¿Se oyó, Eddie? Qué buenas, dice. Bueno, esta frase que yo les voy a compartir acá, a mí me sirvió para aprenderme las fases de la mitosis en ese orden va. Entonces, prométalo a Ana, que ya te lo cumple. Profase, metafase, anafase, telofase. Por eso se las puse en mayúscula. ¿Listo? Así es el orden. Así es el orden. Entonces, profase, metafase, anafase, telofase. ¿Cierto? Pro, meta, ana, telo. Ahí está. Prométalo a Ana, que ya telo. Ah, bueno, me faltó el final. Cumple. ¿Sí?
Entonces, miremos, en la profase, nosotros vamos a tener que empiezan a aparecer unas estructuras. ¿Qué es eso de qué, Padilla? Lo que acabo de escribirles en el chat es una frase para que se aprendan las fases de la mitosis. Entonces, mire, Padillín, mire la imagen y mire lo que escribí en el chat. Entonces, la primera fase es profase, por eso dice, la segunda fase es metafase, entonces por eso dije pro, meta, lo, ana, que ya te lo cumple. Es una frase para que usted se aprenda el orden de las fases de la mitosis. ¿Listo? Entonces, profase, metafase, la anafase y la telofase. ¿Listo? ¿Listo? Telofase. Entonces, prométalo a Ana que ella te lo cumple. O que te lo cumple. Mejor dicho, lo importante es que es una frase para que ustedes aprendan el orden. Primero la profase, luego la metafase, luego la anafase y luego la telofase. Si ustedes se la aprenden y miran lo que está pasando ahí, ya después podemos ver la meiosis mucho más fácilmente. Porque la meiosis ya va a ser un proceso de división, ¿sí? Que implica muchos más pasos, pero son estos que se repiten de una cierta forma. Ahí hay unos cambios, claro, pero hay que mirar, ¿listo? Entonces, miren, en la profase vamos a tener que el ADN que está en el núcleo se empieza a transformar y se vuelve estas especies de X que hay acá, ¿cierto? Que se llaman los cromosomas. Los cromosomas tienen esta forma de X, ¿listo? Pero es ADN. Los cromosomas no están todo el tiempo en la célula, sino los cromosomas aparecen cuando la célula se va a dividir, ¿listo? Cuando se empieza a dividir la célula, eh, es cuando aparecen los cromosomas. Entonces, en la profase se reconoce porque, ahí, así como lo dice, el ADN se empieza a condensar y se forman los cromosomas, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que en la profase vamos a encontrar como este material genético bien condensado en un punto, ¿listo? Luego de esa profase pasaremos a una fase que se llama la metafase. Promete a Ana tejer. Bueno, puede servir. Acá López nos dice otro. Promete a Ana tejer. Como les quede mejor, como les quede mejor. Si quieren crear su propia frase para que se aprendan. Lo importante es el orden. Profase, metafase, anafase, telofase. ¿Listo? En la metafase es muy sencilla porque la metafase se reconoce porque estos cromosomas que se formaron inicialmente en la profase, ya para la metafase pues para la metafase ya se van a agrupar en la mitad, ¿cierto? Se van a poner como en la mitad de la célula como lo estamos viendo en este momento. Eh, Miren acá, se alinean en el centro de la célula, dice acá, ¿cierto? Y a esta le vamos a llamar la metafase. Entonces, si están todos desordenaditos los cromosomas, es profase. Cuando ya se ponen en la mitad, miren, están así todos recticos, ¿cierto? Vamos a ver que esto se va a denominar la metafase, ¿cierto? Luego se van a empezar a separar y parece la línea de Ecuador. Incluso así se le llama, dice Padilla que parece la línea del Ecuador. Así se le dice en el ecuador de la célula. Cuando están en el ecuador de la célula, o sea, en toda la mitad, se empiezan a separar. Luego vendrá la separación como tal de los cromosomas, empiezan a separar los cromosomas. A eso le vamos a llamar anafase. Entonces, acá hay una cosa importante, como ustedes veían, el cromosoma
tiene una forma de X, ¿sí? A cada bracito de esa X se va a llamar cromátide. Entonces, como ustedes ven en esta imagen, en la metafase estaban todas en la mitad, pero ya en la anafase, cada bracito se empezará a separar, así como este. Entonces, el azul vendrá por acá y el rojo por acá. Entonces, se separa esa X, ¿cierto? Cada palito de la X se empieza a separar de un lado a otro y se van a polos, miren, a los polos contrarios. ¿Listo? Ahí el material genético se divide. A esa parte, cuando nosotros veamos que se empieza a dividir, le vamos a llamar anafase. Y por último, empieza a dividirse como tal la célula y a eso le llamamos telofase. ¿Listo? Cuando ya, no cuando está dividida totalmente, no, sino cuando empieza a dividirse esa fase ya es una telofase. ¿Listo? La primera de todas es la interfase. Sí, la interfase es la preparación de la célula, dice acá López, ¿cierto? Luego viene la profase, que es cuando empiezan a aparecer los cromosomas, la metafase, que es cuando los cromosomas quedan en toda la mitad, la anafase, cuando se empiezan a separar los cromosomas, y la telofase, cuando ya se empieza a dividir la célula. Miren esto acá. Entonces ya empieza a generar este espacio, que es donde se empieza a dividir la célula. ¿Listo? A esto se llama la telofase. ¿Listo? Y por último, tendremos la citocinesis, que es cuando ya se dividen totalmente las células. ¿Listo? O sea, ya cuando se da, entonces miren acá, esta imagen está interesante porque eh, pasamos de una anafase donde la célula, los cromosomas, perdón, se van hacia sus polos y acá ya empieza una telofase donde empieza a dividirse la célula, pero cuando ya se separa totalmente hasta acá, solo hasta acá, la vamos a llamar citocinesis, ¿listo? Es que en The Walking Dead hay una parte del cerebro que sigue viva y funcional. Es posible que siga moviéndose o viviendo el cuerpo. Bueno, principalmente cuando hablamos de los zombies, pues tiene que haber obviamente una parte del cerebro que se siga moviendo porque el cerebro es el que se encarga del movimiento coordinado motor, ¿sí? O sea, si yo me eh, pongo a escribir en este momento en el cuaderno, lo que está haciendo ese movimiento es el cerebro. Pero también principalmente el cerebelo por el equilibrio y el movimiento que está haciendo, la coordinación también que tiene el zombie, ¿sí? Entonces, si se existieran los fósiles, los zombies, no solo los zombies de Walking Dead, sino cualquier tipo de zombie, eso nos está diciendo que está funcionando el sistema nervioso y que está viviendo esa parte del cuerpo, ¿sí? Por lo menos las neuronas están viviendo de una u otra forma. Eso es lo que nos dice en los zombies, ¿sí? Ahora, esto se llama citocinesis, ¿listo? Ahí está. ¿Alguna pregunta respecto a las fases? Entonces miremos esto cómo se ve en un microscopio, ¿listo? Claro, no hay una fase después de la telofase. Sí, se les acabo de explicar la citocinesis, que es cuando se divide totalmente. ¿Listo? Ah, miren, esto es en una planta. Estas son células vegetales. Esto es en una planta. Entonces, miren, interfase, ¿cierto? Eh, Están formándose los cromosomas, ¿cierto? Se está preparando todo. En la profase ya aparecen los cromosomas, pero miren que están ahí como en el centro todavía, ¿cierto? Luego desaparece la membrana celular, se sigue acá en la profase, acá hay una metafase donde se están empezando a organizar en el centro. Ya acá tenemos una metafase porque están totalmente organizados los cromosomas en el centro.
tenemos una anafase, se ve claramente que ya se empiezan a ir hacia los polos, ¿cierto? Ya acá tenemos una telofase. ¿Por qué una telofase? Si ustedes empiezan a ver acá, ya empieza a aparecer acá una rayita que es una pared celular, ¿cierto? Luego se hace más notoria esta rayita de la pared celular. Acá mucho más. Ya se empiezan a formar otra vez los núcleos, miren. Y por último llega la citocinesis, ¿cierto? Que las divide totalmente. Y vuelve a empezar la interfase si siguen dividiéndose, perdón. Pero cada una podrá dar origen a otras dos celulitas y así sucesivamente. ¿Listo? Así se ve en esto. La idea de este año era verlo en laboratorio también con cebolla. Se puede ver este proceso, pero es muy, no, pues no, ya no pudimos, ¿listo? Profe, ¿por qué se repite la metafase? ¿Se demora como más o no? Digamos que todas tienen unos pasos muy eh, precisos. Entonces, cuando les tomaron las fotografías, después del tiempo, pues estaban en la misma fase, ¿sí? Entonces, digamos, uno les suele decir, esto es una metafase temprana, porque hasta ahora está empezando a organizarse hasta el centro, ¿sí? O sea, ya no es una profase porque no están ahí los cromosomas. Entonces empezaron a organizar, pero no están organizados como tal. Entonces una metafase temprana, después viene una metafase ya tardía, que es la cuando ya están bien organizaditos, ¿listo? Entonces, digamos, sobre todo, mira la telofase, se repite hartísimo, porque ya es el proceso final de división. Claro, se puede demorar un poco más y entonces cuando toman las fotografías todavía están en esa fase, ¿sí? Pero pues sigue siendo la misma fase. Entonces, mira, interfase, profase, que son estas dos, metafase, que son estas dos también, la anafase, que también se demora, pero acá pues solo pusieron una foto y acá en telofase nos ponen cuatro. Pero igual sigue siendo la misma fase, ¿cierto? Son esas que pasan, sino que cuando tomaron la fotografía todavía estaban en ese proceso. ¿Listo? Profe, ¿el cordyceps afectaría en la mitosis o meiosis de un reptil? No, porque hasta el momento solo ha atacado o ataca más bien principalmente a artrópodos, ¿no? Entonces no afecta nada. Bien, muchachos, ¿queda clara la mitosis? Bueno, muchachos, bien, ahora vamos a pasar a un proceso más complejo, que es la reproducción. Ah, bueno, recuerden que la meiosis, perdón, la mitosis se da en todo el cuerpo. Ahora vamos a pasar al proceso de la meiosis, que la meiosis ya no se da en todo el cuerpo, ¿no? Sino que la meiosis se da en algunas zonas específicas y es la que llamamos reproducción sexual. ¿Listo? Y esta va a ser mucho más larga. ¿Listo? La meiosis es un proceso muchísimo más largo que la mitosis, pero va a tener diferentes funciones. Mientras que en la mitosis, ¿cierto? La función era básicamente, ¿cierto? Era básicamente regeneración y crecimiento. En la meiosis no. En la meiosis la función principal es garantizar la variabilidad genética. Si nosotros somos diferentes los unos a los otros, ¿cierto? No somos diferentes solo por el nombre, sino que somos diferentes desde lo genético gracias a la meiosis,
¿sí? La meiosis es la que nos hace ser diferentes genéticamente, ¿sí? Entonces, la meiosis va a ser un proceso de reproducción sexual. Recuerden que producto de la meiosis se generan, ¿cierto? Se generan los espermatozoides en el hombre y los óvulos en las mujeres. Y como yo les venía diciendo anteriormente, pues no hay, realmente no hay digamos, un espermatozoide igual a otro genéticamente, y lo mismo pasa con un óvulo. Todos tienen unas diferencias genéticas tremendas, ¿listo? Eh, que hacen que sí o sí sean diferentes. Entonces, vamos a ver esta imagen. Yo sé que está en inglés, pero se las voy a ir explicando. ¿Listo? Bien, acá nosotros vamos a tener en la metafase dos procesos. Entonces vamos a tener la meiosis 1, que va a estar conformada por una profase 1, una metafase 1, una anafase 1 y una telofase 1, y finalmente se dividen. Sin embargo, ahí no acaba. Entramos a una meiosis 2, que va a estar conformada por una profase 2, una metafase 2, una anafase 2 y una telofase 2. Y al final va a dar 4 células que son totalmente diferentes. Entonces miren lo siguiente. De una célula madre se van a producir 4 células hijas totalmente diferentes. Es decir, de una célula de los testículos van a salir al final 4 espermatozoides. De una célula madre, al final del proceso, va a salir 4 óvulos en la mujer. Sin embargo, de esos 4 óvulos solo se va a garantizar uno. Eso en los humanos. En el caso de otros animales, sí se pueden utilizar muchos más óvulos, digamos. Por eso cuando vemos ratones, gatos, perros, pueden tener varios hijos al tiempo de diferentes placentas porque pueden producir diferentes óvulos. ¿Listo? Entonces miremos. Entonces miremos. En esta profase se empiezan a formar otra vez los cromosomas, ¿cierto? Se destruye la membrana celular y se empiezan a cruzar. Bueno, me dicen acá, profe, cuando son gemelos, más adelante vamos a ver, ¿listo? Más adelante sí, vamos a ver. Dice Auris que el gato se quiere meter a la clase, ya está reanimado, está participando. Viene la metafase, ojo con esto, en la metafase 1, y miren a los colores que están acá en la imagen. Entonces se cruza el material genético, pero estos se combinan. Entonces, si nosotros miramos ya la anafase cuando migran, miren, estos colores acá se han combinado. ¿Qué quiere decir? Que hay una recombinación de material genético, se combina, se mezcla para que haya mayor variabilidad genética, ¿sí? Para que haya una mejor mezcla entre genes. Es decir, acá en la mitosis no pasaba eso, no se mezclaba el ADN, sino que se tenía que copiar totalmente igual. En el caso de la profase, perdón, la meiosis, entonces tenemos en la profase se aparecen los cromosomas. Luego, en la metafase se combinan estos cromosomas. ¿Listo? Para cuando en la anafase se vayan a dividir, los cromosomas están mezclados, tienen una mezcla de material genético, una mezcla de ADN, y cuando se dividen en la telofase dan origen a dos células que ya tienen material genético diferente, sin embargo, tienen sus células, como los dije el viernes, al final de la meiosis 1, sus células serán 2N. ¿Listo? Es decir, van a tener el material genético completo. Entonces necesita seguir dividiéndose. Entonces, miren, va a entrar a una fase que se llama la meiosis 2. Va a entrar a la profase
donde ya tenían, vuelven a aparecer estos cromosomas mezclados que salieron de esta última etapa, pero entonces entran a la profase. Va a haber una metafase, dos, o sea, estos cromosomas van a estar acá en toda la mitad y se van a volver a combinar genéticamente otra vez. Se mezclan genéticamente, ¿cierto? Y ahí con esa mezcla genética, ahora ustedes se preguntarán, bueno, profe, ¿y por qué hay dos? Porque acá nos están explicando las dos células que salieron de acá, pues van a entrar las dos en esta meiosis 2. Entonces en la metafase vuelve y se mezcla el ADN para que quede supremamente combinado y se divide cada bracito del cromosoma. O sea, cada bracito de esta X se va a ir para un lado diferente. Miren acá. Entonces, eso se llaman cromátides, ¿listo? Cada parte del cromosoma, cada bracito del cromosoma se llama cromátido. Cada cromátido se va por aparte. Dando como resultado 4 células, miren acá ya pasa la telofase, esto va a dar una célula, y acá otra, y acá otra, y acá otra. Al final da origen a 4 células genéticamente diferentes. A esas 4 células totalmente diferentes les vamos a llamar gametos. El gameto del hombre se llama espermatozoide. El gameto de la mujer se llama óvulo. ¿Listo? Entonces miren que la meiosis cumple con estos pasos de la mitosis también, pero con unas diferencias clave. Primero, la variabilidad genética que se da en la metafase 1 y 2, ¿sí? Que es cuando se mezcla el ADN, y que el proceso pues va a ser mucho más largo también, ¿no? Hay una meiosis 1 y una meiosis 2, ¿sí? Porque necesita dividirse mucho para generar la variabilidad genética. Y eso se hace para tener una mejor adaptación evolutiva. Para eso surge la reproducción sexual. ¿Listo? Ya la próxima clase les explicaré, digamos, cómo es que se da específicamente en otros seres vivos. ¿Listo? Bueno, mis amores, ¿alguna pregunta? Queda un minuto para no volvernos a conectar. Y más tarde les voy a dejar la actividad en el modo de la exposición que tienen que hacer y voy a subir el video para ver cómo es que la pueden hacer. ¿Listo? En la tarde les subo eso para que les quede claro cómo deben entregar la tarea de hoy en 8 días. ¿Listo? La exposición es un video que ustedes tienen que hacer y me lo envían y ya. La socialización es dentro de 8 días. Y ya. ¿Listo? Se va a cortar, muchachos. No nos volvemos a conectar. Los amo. Chau. Y es sobre la mitosis, sí. Yo les digo sobre qué es específico. Y la meiosis es sobre los dos procesos que acabamos de ver. ¿Listo?